Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocido habitualmente como El Quijote, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Lope de Vega Carpio fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Renovó la fórmula del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las cotas más altas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y en verso. Uno era el mal llamado Manco de Lepanto y el otro el Fénix de los Ingenios. Los dos grandes genios de la literatura del siglo de oro español fueron amigos desde su juventud, pese a ser Miguel de Cervantes 15 años mayor que Lope, y ambos se lanzaban alabanzas tanto en público como en poemas, pero terminaron enfrentados y criticándose por su gran rivalidad. Cervantes y Lope vivían en el mismo barrio de Madrid y participaban en las mismas tertulias. Se conocieron en casa de Jerónimo Velázquez, en la calle Lavapiés. Velázquez era un cómico de cuya hija estaba enamorado Lope, quien frecuentaba su piso. Allí coincidió con Cervantes, que confiaba en que Velázquez le pusiera en escena alguna de sus comedias. Tras conocerse, las proclamas laudatorias fueron mutuas. Cervantes llegó a calificar a Lope de Vega de monstruo de la naturaleza, por su enorme capacidad creativa. Este último, por su parte, no escondía su admiración por el Quijote, aunque en esa época se consideraba una obra menor por su carácter humorístico. Cervantes sabía que sus rivales superaban fama y reconocimiento. Lope de Vega era el autor estrella del siglo de oro. Sus obras de teatro triunfaban en las tablas por su cercanía con el público. Las mujeres le lanzaban piropos por las calles y caía más simpático que su rival. Lope se veía además a sí mismo como un triunfador. Se consideraba superior a sus coetáneos. Mientras tanto, el genio de Alcalá de Henares intentó sin éxito que se le considerara un autor de obras serias, consciente de que el Quijote, pese a su popularidad, era vista como una obra mayormente de humor. Sobre quién inició esta guerra hay diversas teorías. Algunos historiadores apuntan a Cervantes, quien al ver que los directores teatrales ya no compraban sus obras, debido a que el nuevo arte de la comedia plantado por López se había impuesto, empezó una cruzada contra el Fénix. Así, en la primera parte del Quijote, le recrimina que se plegara a los gustos de vulgo en lugar de guardar las normas tradicionales de la comedia. Los que sostienen que Lope de Vega inició las hostilidades afirman que Miguel de Cervantes estalló de rabia cuando se publicó El peregrino en su patria, en 1604. En la portada del libro aparecía un grabado con una estatua de la envidia y una leyenda en latín. Además figuraba un soneto de Quevedo. Lope tuvo además acceso al Quijote antes de su publicación, probablemente a través de algún manuscrito, y en una carta a un amigo suyo escribió lo siguiente. La respuesta de Cervantes vino en forma de soneto. Esta batalla hace pensar a algunos que Lope de Vega estuvo detrás de la publicación del llamado Quijote de Avellaneda, en 1614, un Quijote apócrifo escrito por Alonso Fernández de Avellaneda, amigo de Lope, quien se encargó de hacer el prólogo. También hay quien tiene la teoría de que fue el propio Lope el que escribió la obra como forma de venganza hacia el manco. En definitiva, se puede afirmar que el ganador de esta lucha, si es que lo hubo, fue Lope. Cervantes nunca logró en vida el éxito del Fénix, quien pudo vivir de forma holgada y cómoda gracias a la venta de sus obras. El autor del Quijote, en cambio, logró sobrevivir gracias a mecenas a los que dedicaba sus obras.